en 1 Corintios, donde aparecen todos los dones, 1 Corintios 12, 9, vamos a leerlo. Dice, a otro se le dio fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades. O sea, no es el don de sanidad, sino dones de sanidades. Quiere decir que hay muchos dones, ¿sí? Y si ustedes se dieron cuenta, en la clase anterior dimos la clase de discernimiento de espíritus. Y discernimiento de espíritus estaba después. Por el mismo Espíritu dice, se les dio discernimiento. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues tuvimos que ahí arreglar una cuestión, poner primero discernimiento y luego dones, porque si dábamos dones sin el discernimiento no iban a entender lo que hoy les vengo a explicar, muchas cositas. Y lo que se va a dividir en dos partes, este sábado y el siguiente sábado, porque los dones de sanidad, como son varios, ya les voy a decir cuáles son. No alcanzo a darlos todos hoy, entonces toca dividirlos en este y en el otro. Amén. Antes de eso, hermanos, quiero darles un poquito que faltó del discernimiento de espíritus, porque necesito que nos enfoquemos en eso para que en la siguiente clase con los dones de las sanidades podamos tener el contexto como tal. Entonces, ¿qué significa el discernimiento de espíritus? Significa que nosotros podemos observar, conocer, analizar, profundizar sobre el comportamiento de una persona y sus habilidades. Comportamiento de una persona y sus habilidades. Amén. Entonces, nosotros conocemos el comportamiento de Dios gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un fruto que se evidencian varias cositas, ¿no? Dentro de ese fruto, porque lo dice Gálatas 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el mismo comportamiento de Dios, porque Dios es Espíritu Santo, ¿ven? Entonces, ahí estamos hablando del comportamiento de Dios. Si Él es Espíritu, entonces el Espíritu nos refleja que nosotros también tendríamos un tipo de comportamiento y unas habilidades en específico. Aparte de ello, pues las habilidades del Señor, ¿cuáles son? Los dones del Espíritu Santo, los que estamos estudiando. Teniendo ya este contexto, entonces, cuando nosotros hablamos del discernimiento de espíritus en una persona, podemos observar las características que ellos tienen. Entonces, yo en una clase, no me acuerdo, o fue en otra parte, que dije que yo había visto en una persona un espíritu de simulación, pero lo ataqué directamente porque sabía cuál era la característica que tenía, ¿sí? Esa persona tenía. Y hay muchas personas que atacan al nombre de un espíritu, o sea, lo ponen como el espíritu de Jezabel, el espíritu de Salomón. Pero hermano, usted no está diciendo nada con eso. No está absolutamente diciendo nada porque usted no está dándole a la fuente de qué tipo de comportamiento es el que está viendo. Porque Jezabel era muchas cosas, ¿sí? Era manipuladora, tremenda, era simuladora, algunos le ponen que también era de lujuria, que era, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de espíritus, no los podemos simbolizar con pecados. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay gente que le echa la culpa a Satanás y le dice, el espíritu de adulterio, hermano, eso no es un espíritu, eso es pecado, ¿sí? Y lo dice la palabra dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos nosotros espíritus dentro de las congregaciones?
porque muchos no han recibido al Espíritu de Dios. Dicen ser creyentes, congregantes, pero no son discípulos del Señor. Entonces, en ellos todavía sigue persiguiéndolos muchas cadenas, muchas maldiciones y muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo necesario para nosotros? Primero, creer en el Señor. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados. Tercero, bautizarnos en el agua, pero no solamente quedándonos en el bautizo en el agua, también debemos pedir el bautizo del Espíritu Santo. Recordemos que en Hechos los apóstoles ponían sus manos, ¿sí? Y ellos oraban para que el Espíritu Santo descendiera en ellos y los bautizara. Y al ser ellos bautizados, recibían automáticamente un don o la llenura del Espíritu. Muchos buscamos la llenura del Espíritu. Justamente para eso hacemos también este estudio, para tener la llenura del Espíritu Santo. Porque como han visto, cada don viene entrelazado, ¿no? Entonces hablamos de sabiduría y entonces después ciencia, pero la ciencia se maneja con la sabiduría, y luego la fe, pero la fe se maneja con la ciencia y con la sabiduría. Y así vamos pasando el discernimiento de espíritus, pero el discernimiento de espíritus se maneja con la ciencia y con la sabiduría y con la fe. Y ahora vamos a los dones de sanidades. ¿Por qué ahora sí podemos entrar a los dones de sanidades? Porque los dones de sanidades se manejan con discernimiento de espíritus, con la ciencia, con la fe y con la sabiduría. Y usted dice, ¿pero cómo? Pues ya vamos a entrar a eso. Resulta que los dones de sanidades, en su significado como tal, dice hacer libre a todo cautivo. ¿Qué es un don de sanidad? Que hace libre a cualquier tipo de persona cautiva. Amén. Vamos a leer Lucas 4:18. Lucas 4:18, cuando lo tengan me dicen amén. Porque aquí entonces ya empezamos con el detalle y ya quiero que estemos allí pegaditos. Más adelante vamos a hablar, a profundizar del discernimiento de espíritu. Todavía no me voy a enfocar tanto, pero quería darles como esa puntadita antes. Amén. Dice, en el nombre del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Entonces, me surgió una duda después de haber leído esto y de haberles dado el significado a ustedes. ¿Cuál era el significado del don de sanidad? Hacer libre al cautivo. Hacer libre al cautivo. Entonces, los dones de sanidad son ejecutados sobre los hijos de Dios o para las personas que no han conocido a Dios. Para los hijos de Dios. Dice, son ejecutados, o sea, Realizados, de hecho. realizados, sí, pero no que yo los haga, sino que, o sea, me refiero a que yo los reciba. El don de sanidad se ejecuta sobre uno mismo o se ejecuta para otra persona. Acuérdense de la primera clase. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Para servir, Para edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia. Entonces, si el don de sanidad lo recibo, es para yo libertar y sanar. Amén. Los Eso enfermos, es lo que enfermos. quiero que ustedes empiecen a notar. Por eso les decía, está la sabiduría, la ciencia, el discernimiento de espíritus. Si yo le digo, ustedes recibieron el don de sanidad porque Dios ya depositó el Espíritu Santo en ustedes, porque ya lo hemos buscado y ya sabemos que tenemos ciencia, ya sabemos que tenemos sabiduría, por lo que hemos estudiado. Ya algunos me han dicho, yo no sabía que esto lo tenía, y efectivamente lo tenía. Lo que pasa es que como nosotros no escudriñamos, y dice la palabra que por falta de conocimiento pereció el pueblo. ¿Amén? Entonces, cuando ya entramos al significado de los dones de sanidades para hacer libres a los cautivos, si yo recibo a Dios hoy y Él me bautiza con su Espíritu Santo, ¿ustedes creen que Dios me hizo libre a mí? Sí, claro, no lo duden, claro que sí. Entonces, si Él me hizo libre a mí, ¿para qué me da estos dones de sanidad? ¿Para yo seguirme liberando a mí misma? Para ir a libertar a otros, exactamente. Porque si yo tengo la presencia del Señor en mí, ¿qué sucede?
que Él es el que me liberta a mí, ¿sí? Él es el que me limpia a mí. Ahora yo soy la que debo, con este don que el Señor me ha dado, repartirlo para la edificación de la iglesia, para la construcción de la iglesia, y al que está cautivo, llevarlo libre y mostrarle que Dios llevó cautivo toda cautividad. Amén. Entonces, ¿qué dice su palabra en 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces yo ya soy libre. Amén. Porque todas son hechas nuevas. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces Él hace todas las cosas nuevas. Y Él constantemente me está sanando. ¿Cómo así, Laura, que Él constantemente me está sanando y los dones de sanidades no se ejecutan en mí, aún habiendo cristianos que se enferman? Porque usted dice, no, pues que yo soy cristiana, tengo el Espíritu Santo, pero aún me enfermo. ¿No me sirve el don de sanidad que Dios me dio para yo sanarme? ¿Para yo misma orar por mí misma? Pues no le sirve. Porque estamos hablando que el don de sanidad hace libre todo cautivo, y usted ya es libre. Entonces, ¿qué hago yo para yo sanarme? Si ese don no me sirve, pues vamos a ir a la palabra en Santiago 5:15 al 16. Y aquí es donde nosotros empezamos a notar la importancia de conocer los primeros dones, porque en los primeros dones están nuestras sanidades. Imagínense, no es en este don, está en los primeros dones. Y aún ni siquiera está dentro de un don, está sobre algo mucho más grande que un don. Que dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de qué? De fe. De fe. O sea que estamos hablando de que si yo creo en el Señor Jesucristo, Él me sanará. Y lo leíamos anteriormente, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, Él me sana. Yo le pido a Él y Él me sana. No es una cuestión de que Laura tiene el don de sanidad, voy a ir a hablarle a Laura para que me sane. O sea, no. Porque más bien tráigame cautivos, presos, oprimidos, quebrantados de corazón, que no hayan conocido a Cristo. Porque yo a ti te puedo decir, tú recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, y tú me vas a decir, sí, yo lo recibí. Entonces, ¿por qué no oras por ti? ¿No estás creyendo en la promesa redentora del Señor? Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Yo le clamo al Señor y Él me salva. Él es el que hace todo bajo la dirección del Señor y con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en mí y el Espíritu Santo a mí me guía, a mí me direcciona, a mí me capacita y a mí me sana, me liberta. Si alguno se siente mal, piden oración. Si se sienten bien, entonces canten alabanzas, dice el Señor. Amén. Y dice, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, puede más que con el don, ¿sí? Con el don. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. O sea, obviamente estamos hablando de que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo, ¿sí? Pero estamos hablando que Él es el que deposita las capacidades en nosotros por medio del Espíritu Santo con estos dones, diferentes dones. Pero nosotros no somos los que vamos a ejecutar los dones para nosotros mismos. Nosotros ejecutamos los dones para los demás que no han sido llevados a conocer la luz verdadera, la luz admirable, ¿sí? Ahora sí, entendiendo este contexto de que los dones de sanidad no se ejecutan para los mismos hijos de Dios, sino para los que están cautivos, ¿sí? Entendiendo este contexto, ahora sí podemos profundizar en el versículo anterior que les di en Lucas 4:18.
Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esto lo decía el Señor Jesucristo, ¿ven? Pero Él dijo, ustedes tranquilos, no se van a quedar solos, les dejaré al Espíritu Consolador. Entonces esta palabra también entra para nosotros. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es un versículo que refleja todas las características de los dones de sanidades. Los dones de sanidades están divididos en 4 categorías. 4 categorías. En este versículo no lo dice. El Señor mismo, que estaba ungido por el Espíritu Santo, Él estaba con sus dones ejecutándolos para la gente, dice, que estaba quebrantada de corazón. Entonces la primera categoría es sanar a los quebrantados de corazón. Ese es un don de sanidad. Después vamos a ir profundizando. Les voy a dar en esta clase las 2 primeras y en la otra clase le doy las otras 2 que nos faltan. Primera categoría, sanar a los quebrantados de corazón. Para eso sirven los dones de sanidades. La segunda categoría dice libertar a los cautivos. Lo dice, a pregonar libertad a los cautivos. Lo dice Lucas 4:18. La tercera categoría, que está en el mismo versículo, dice, y vista a los ciegos. ¿Con eso usted qué entiende? Sanidad por enfermedades del cuerpo. Entonces, vista a los ciegos, tal vez que el cojo salte, que el paralítico camine, o sea, enfermedades del cuerpo. Y el último, que muchos de pronto no habían entendido hasta hoy, dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es eso? Poner en libertad a los oprimidos. A libertar a las personas endemoniadas. Amén. Eso es una enfermedad. Y el mismo significado del don de sanidad lo dice, para hacer libre a todo cautivo. ¿Una persona endemoniada es oprimida? Claro. Pero hoy no vamos a profundizar en eso. Les dejé ahí como el picantico, para que venga el suspenso, para que venga el siguiente y vea la siguiente clase. Gloria al Señor. ¿Estamos viendo hasta ahí? ¿Ya notamos? Sí. Entonces, la primera era Sanar al quebrantado de corazón. sanar quebrantados de corazón. La segunda, Libertar a los cautivos. la tercera, Vista a los ciegos. sanar enfermedad del cuerpo. Cuarto, Para libertar a los oprimidos. amén. Ahora sí, teniendo el contexto ya, vamos a empezar a detallar uno por uno. Hoy vamos a empezar con lo que es sanar a los quebrantados y libertar a los cautivos. Entonces ponga ahí, primero, la primera categoría, sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Salmos 34, 17 al 18. Dice, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En este versículo, ¿qué puede entender usted? ¿Quiénes son los contristados de espíritu? Los oprimidos. No, esa es otra parte. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los que están en aflicción. ¿En qué? Los que están en aflicción. Aflicción. ¿Aflicción en qué? En los quehaceres de la vida, del mundo. Entonces podríamos encerrar eso en que en los sentimientos, ¿verdad? Sí. En los sentimientos. Uno de los grandes sentimientos que más ha afectado a las personas que han sido cautivas por mucho tiempo y que por mucho tiempo nosotros fuimos cautivos en otro tiempo, y si a alguien en este momento llega a ser cautivo en lo que voy a decir, pídale al Señor llenura del Espíritu
Santo, porque quiere decir que usted no ha recibido del todo al Espíritu Santo. Si usted lo hubiera recibido, entonces haría las cosas bien, por lo recto, ¿sí? Pero porque si usted todavía tiene la conciencia cauterizada y no puede hacer lo que voy a decir ahorita, quiere decir que todavía no ha tenido al Espíritu Santo dentro de su vida. Se supone, ¿no? Se supone, y es verdad, ¿no? Que la palabra nos dice que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y Él nos recuerda y nos convence de todo pecado. Entonces, si Él me convence de todo pecado, yo no debería estar cautivo en lo que voy a decir. No debería estar quebrantado de corazón toda la vida. No debería estar contristado el espíritu mío y el espíritu de Él por aparte, ¿no? O sea, no debería ser así. Yo debería ser obediente a la voz del Señor. Y usted dice, pero ya, dígame qué es. Pues, mire hermano, el contristado en el espíritu y el quebrantado del corazón es la persona que no ha recibido perdón. La persona que le hace falta dar perdón. Y ese es un don de sanidad. Porque si usted que recibe al Espíritu Santo sabe que tiene que perdonar a las personas, porque al perdonar a las personas, pues el Señor es el que batalla por usted, es el que hace todo por usted, es el que lo liberta constantemente. Usted no debería estar triste por nada de estas situaciones. O sea, si el Señor está sobre usted, usted está, como dicen por ahí, regio, súper bien. Pero si por el contrario sigue siendo cautivo por la falta del perdón, pídale al Señor que le entregue esa sanidad por medio de alguien. Señor, sáname con tu don de sanidad. Utiliza un instrumento que me sane, porque necesito ser lleno de tu Espíritu Santo para yo no vivir con esta amargura en mi corazón. La amargura en el corazón, mis hermanos, es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque esta primera situación, la falta del perdón, contrae muchas cosas que se han comprobado en estudios científicos. A nivel del cuerpo afecta demasiado. Si a usted le han dicho perdone, porque no afecta del todo a la otra persona su falta de perdón. Al que está afectándolo es a usted mismo, ¿sí? Y les voy a decir por qué lo está afectando a usted mismo por no tener ese don de sanidad. Dice una persona que le hace falta perdón, lo lleva a buscar venganza. Eso está mal. Un hijo de Dios no debería buscar venganza, ¿sí? Lo lleva a buscar justicia por su propia mano. Un hijo de Dios no debería buscar justicia por su propia mano. Modifica la narrativa de la ofensa justificando o excusando al agresor. Es que el agresor me hizo tal cosa, por eso es que yo estoy así, por eso es que tal cosa, porque el agresor, o sea, le echa la culpa al agresor. Sí, no está mal, porque el agresor algo tuvo que haberle hecho, pero porque usted se justifica en eso, porque usted quiere hacer justicia antes que Dios, ¿sí? Dice, otros se resignan. Dice, perdono pero no olvido. Entonces no ha perdonado, no tiene el Espíritu de Dios, y otros se niegan a la ofensa o su implicación. Un hijo de Dios no debería tener nada de esto, nada de lo que acabé de decir, pero uno que está, ¿qué? ¿Cómo fue el título? Quebrantado de corazón, tiene todo eso. Si usted antes de Cristo tenía todo eso, hermano, Dios le entregó el don de sanidad. ¿Cómo lo haría? De pronto él mismo vino, lo sanó. Pero ahora que usted tiene ese don de sanidad, ¿qué va a hacer con eso? O sea, usted va a repartir también ese don de sanidad, así como lo hicieron con usted, que lo ayudó a sanar. Yo creo que sí. Entonces ahí usted podría decir, uy, yo he practicado este don de sanidad porque yo he llevado libre a personas que han sido oprimidas por falta de perdón. Y aquí no estamos hablando de temas de
de enfermos, de devolverle la vista a alguien o de hacer que alguien escuche. Y aquí empezamos, digo yo, bien en el contexto, porque la mayoría de personas creen que no tienen el don de sanidad, porque no ven, o sea, oran por el enfermo y no le pasa nada al enfermo. O sea que no tengo el don de sanidad. No, mi hermano, hay diferentes dones de sanidades. Ahora, que usted se puede capacitar para ir haciendo crecer su don, sí es diferente. Pero usted empieza por algo básico, ¿sí? Y algo básico empieza desde que usted tiene la sabiduría, la ciencia, el discernimiento de espíritu y la fe. Ya usted con eso le predica al que está falto de perdón. Y entonces usted le empieza a enseñar la verdad. ¿Con qué? Con la sabiduría y la ciencia, ¿sí? Con el discernimiento de espíritu, usted se dio cuenta que todavía tenía raíz de amargura con alguien o con algo, con la situación. Entonces ya le empieza a decir a la persona, yo veo en usted que usted se siente amargado por esta situación, se siente difícil. A mí me pasó con una persona, yo le decía, tú eres amargado, ¿no? Y él soltó la risa, esa persona soltó la risa. Digo, no, yo no soy amargado, porque la gente confunde amargura con que son serios, ¿sí? Y la amargura, el contexto de amargura dice que uno guarda rencor. La amargura. Hay una mujer que le dicen Mara, ¿no? Amargura, guardaba. Le faltaba perdón en ella. ¿Por qué? Porque ella tomó una decisión con toda su familia y dijo, nos vamos a ir. Y en el proceso murió mucha gente. Pues obvio, o sea, hablo de la familia, el núcleo familiar, toda tomó la decisión de irse. Aunque bueno, en esos tiempos los esposos, los hombres eran los que llevaban como la batuta, ¿no? Entonces ellos decían, vámonos para allá, entonces se iban. Falta de conocimiento y sabiduría de parte de Dios, porque si hubieran buscado al Señor, no se hubieran ido a irse a perder la vida. Debido a esa situación tan fuerte, porque quien ha tomado malas decisiones, su corazón se ha amargado, ¿sí? Y como su corazón se ha ido amargando, poco a poco a usted le hace falta perdón. Y muchas veces la falta de perdón no solamente se da con otra persona, se da en uno mismo. Y uno mismo se da látigo. Y uno mismo se dice, pero ¿por qué se hizo eso? ¿Pero por qué hizo lo otro? Y uno mismo, Por eso dice el Señor que nosotros debemos recibir el perdón que Él nos dio. Él nos dio, ya no es que usted haga una obra espectacular que evidencie que usted necesite ese perdón. Él nos lo dio de gratis. Pero si usted no lo quiere recibir, usted no quiere recibir al Señor, sigue oprimido ahí. Si usted recibiera al Señor, automáticamente, entonces a usted ya no le haría falta de perdón, primero hacia usted mismo. Si a usted le queda fácil perdonarse a usted mismo, fácil le queda perdonar a los demás, porque si usted se perdona a usted mismo, usted recibe el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo le ayuda a perdonar a los demás. Hay que estar sano para poder sanar. Exactamente. Hay que ser recíproco en todo lo que hacemos. Tú no puedes dar amor si tú no te brindas amor. Es lo que le pasa a muchas personas en las relaciones hoy en día, que viven en relaciones tóxicas llamadas. ¿Pero es por qué? Porque dan amor hacia otra persona que las por debajean, o que los por debajean, porque ya se ven los dos casos, ¿no? Ya las mujeres también se están volviendo terribles y están dañando a los hombres. El empoderamiento. El empoderamiento. Eso lo Sí. No, empodérate. Pero no el Espíritu Santo. No, Se están empodérate. empoderando de ellas mismas. Entonces, ¿qué hacen? Someten a la otra persona a yugos. Nosotros tenemos yugos si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Si no tenemos amor por nosotros mismos, nos metemos a un yugo terrible. Entonces, a lo que voy es que el cristiano, el primero que llega a la congregación, debería primero recibir el perdón de Dios y del mismo, ¿sí? Ya, usted cometió las cosas antes, pero que decía la palabra, segunda de Corintios 5:17. Ya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
ahora han sido hechas nuevas. Entonces reciba el perdón, reciba el Espíritu Santo. Entonces si usted recibe el perdón del Espíritu Santo, le queda mucho más fácil perdonar a las personas. Y ahí es donde usted empieza a ejercer el don de sanidad. ¿Por qué usted empieza a ejercer el don de sanidad? Porque entonces usted ya tiene para repartir. Y entonces usted viene y le dice, ¿me perdonas? Y no le dice, hágale, yo le perdono. Vuelven y me embarraron con uno, otra vez uno vuelve y los perdona. Lo dice la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces debes perdonar? 70 veces 7. Ahí estás ejecutando un don de sanidad. Y la gente no haya entendido eso. Pero ahí están los dones de sanidad. Mire, según los estudios, ¿qué pasa si las personas dejan crecer pensamientos de amargura? Y aparte de eso, eso brota en el corazón, ¿no? Entonces se genera una semillita. Y eso empieza a brotar en el corazón. Y esa semillita empieza a germinar. Y cuando la semilla empieza a germinar, en la amargura, como lo estábamos diciendo ahorita, les estaba explicando, y esta persona vivía amargado, y entonces yo le dije, ¿estás amargado? Y él, sí, pero no, yo soy serio, yo no, estás amargado. Te busco el significado de amargura, pero yo entré en forma de broma, porque ni la captó a la primera, la captó fue después, cuando ya le expliqué el significado. Cuando le expliqué el significado, le dije, vives con un resentimiento del pasado. Y por esa actitud o eso que tomaste del pasado, te has venido comportando de una manera fría, cólera, ¿sí? Contra las personas, que son los que usted más ve orgullosos. Porque, yo no me dejo de nadie. Como no se deja de nadie es porque tuvo una raíz de amargura. Ponen una coraza. Pone una coraza, exactamente. De ahí brota eso. Usted ve a alguien orgulloso, usted dice, hay algo que le hace falta perdonar. Aún hay algo que le hace falta perdonar. Hay una raíz de amargura. Que sembró aquí en la mente y que brotó, germinó en el corazón. Cuando germina en el corazón, a nivel de estudio científico, a nivel de estudio hospitalario, dice que puede causar dos cosas. Bueno, una lista, pero lo separo en dos categorías. En la salud física, ahí es cuando encontramos enfermos por falta de perdón. ¿En qué se enferma una persona por falta de perdón? Entonces, en la salud física se puede enfermar algo cardiovascular, cambios en la tasa cardíaca, presión arterial, tensión muscular o facial, que son los que el derrame, sí, una ACV. exacto, Accidente cerebral. un enojo, una falta de perdón es una raíz de amargura, estrés, efectos en el cortisol o colesterol total, reactividad autonómica. Sus sistemas inmunes se vive enfermando porque ya su sistema no les sirve, y puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral traumático o cáncer. La falta de perdón lleva a gente a tener cáncer. Dentro de la congregación a nosotros nos pasó, ¿te acuerdas? Y el Señor a nosotros nos recordó, o sea, yo no sé, el Señor es grande y maravilloso. Estaba una hermana aquí en este lugar y estábamos así orando, fue la última vez, el último evento que tuvimos con esa persona. Y el Señor me llevó a ir a ella. Y fui y oré toda la cuestión. Y mientras yo estaba orando, el Señor me daba el discernimiento de la raíz de amargura y el por qué estaba así enferma. Ahora, les quiero decir, una persona se enferma por 3 condiciones. No voy a decir que siempre es por una falta de perdón, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Pero se enferma por 3 condiciones y está ahí certificado en la Biblia. El primero, falta de perdón. ¿Sí? Una amargura. Estamos viendo que contrae una enfermedad. Ya ahorita les digo qué pasa en la salud mental. El primero es una amargura, en salud física, una enfermedad, perdón. La falta de perdón trae enfermedad. La segunda manera para que usted se enferme es porque Dios se quiere glorificar. Sencillo. O sea, hay un testimonio.
¿Cómo vamos a hablar del Dios que sana si nunca hemos sido sanados? Si no tenemos testimonio para eso. Pero es que nosotros debemos pedir sabiduría, ciencia, discernimiento, fe aún cuando oramos y decirle, ¿de dónde viene esta enfermedad? ¿Cuál es la raíz de esta enfermedad? ¿Será que a mí me falta perdonar a alguien? ¿O será que tú te quieres glorificar para mostrar testimonio o en mí o en alguien de mi familia? Porque puede pasar. ¿Sí? Mi testimonio, la manera en la que yo reacciono ante la enfermedad, le da a la otra persona, venga, oiga, pero como está enfermo y puede seguir glorificando a Dios. Testimonio. Yo le sirvo al Señor no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. ¿Sí? Y si yo me enfermo, Él mismo me librará. Job lo hizo, Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Nosotros podríamos hacer eso? Ahí está la cuestión. No creo. Ahí está la cuestión, ¿sí ves? Pero entonces son tantas cosas. Y hay una tercera, se me está yendo en este momento, está, perdón, ¿está qué? ¿Fue el otro? Dios se glorifica. Dios se glorifica. Y pecado. Pecado. ¿Sí? Yo cometí un pecado. Y vienen enfermedades. Bueno, pero ¿por qué me sucede esto? ¿En qué raíz o qué pecado tienes? ¿Sí? Hace rato que llevas con ese y sigues pegando como si nada. No, el Señor ya me estás cogiendo de jueguito. A Dios no tentarás, a Jehová tu Dios no tentarás. Entonces, ¿qué viene? Enfermedad. Bueno, ya estamos hablando del discernimiento de espíritus y en ese momento llegué a la persona y hablamos. Y el Señor me mostró, tienes una raíz de amargura y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Porque el Señor no te quiere sanar. Después te voy a enseñar en la segunda parte que sanar significa salvar también. Entonces, el don de sanidad es que tú también estás ejecutando salvación para las personas. Con esa clave, con esa salvación, ya le dije cuál es la segunda. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar. Entonces yo le dije, Dios te quiere sanar, pero en el contexto de salvar. ¿Sí? Usted sabe que hay gente que, si Dios lo sana, pero sigue en las mismas, ¿usted cree que se va para el cielo o se va para el infierno? Si sigue en las mismas, se va a condenar. Entonces, que Dios lo conoce todo, que Él es el dueño del pasado, del presente y del futuro, Él dice, pero es que si yo lo sano y vuelve a sus andanzas, ¿qué va a suceder con él? No, yo no quiero que nadie se pierda. Entonces, ¿qué hace el Señor? Corta esa vida. Pero la salvó, la llamó para redención, eso fue un don de sanidad. Y usted dice, uy, qué fuerte, qué duro. Fuerte y duro para nivel carnal, porque es maravilloso a nivel espiritual que usted, Dios Altísimo, lo tenga en cuenta para decir, lo quiero salvar. Otro Dios lo deja morir así en su circunstancia, pero Dios que es santo, bueno y justo, correcto y fiel y verdadero, Él sí dice, te quiero salvar, y lo hace las cosas bien. Él sí sabe a quién darle la oportunidad, en qué momento darle la oportunidad y para cuándo darle la oportunidad, porque nos ha dado demasiadas oportunidades, pero en qué momento lo ejecuta y todo eso solamente lo sabe Él. Y los que están llenos del Espíritu Santo, porque los que están llenos del Espíritu Santo entonces pueden ejecutar por medio de, pues nosotros mismos como instrumento, el comportamiento de Cristo, el comportamiento de Dios, y Dios empieza a enseñarte. Entonces vas a actuar con gozo, con amor, con paz hacia esta persona y le vas a entregar estas habilidades. Y la habilidad que en ese momento yo ejecuté con la señora fue un don de sanidad. Oramos por la situación, efectivamente fue la última, ves que la vi aquí, entra en su proceso, su diagnóstico y toda la cuestión, y me preguntaban los familiares por qué, entonces yo les explicaba obviamente, hasta que no sucedió el milagro verdadero que fue que llegara un hijo y un sobrino, porque supimos la raíz, ¿sí? Y llegó esa persona, llegó el hijo y llegó el sobrino y pidió perdón. ¿Sabe qué sucedió en ese cuerpo? Después de haber sufrido tanto, mi hermano, sufrió mucho porque a la gente no le gusta depositar ese don de sanidad. Los ven tristes, pero no los quieren llevar libres de esa cautividad. Y los ven tristes. Y si usted sabe la raíz de amargura
amargura, venga, solicite a las personas, búsquelas. Por eso el Señor dice que confesándose unos a otros, perdonando toda ofensa. ¿Cómo se perdona a otra persona si ni la busca? Y entonces llegaron estas personas, depositaron en ella todo lo que había, la raíz de amargura, ella también lo hizo con ellos. Pasó poco tiempo, como que de la noche a la mañana, la madrugada, y el Señor se la llevó. Pero murió en paz, murió tranquila, murió en salvación, y no solamente hubo sanidad en ella. El Señor se glorificó porque hubo sanidad y restitución para su familia. Ya poco a poco se acercaron los hermanos, poco a poco se acercó el papá, poco a poco se acercan todos. Todos se acercan, ¿por qué? Porque ejecutaron un don de sanidad. Esa persona, antes de fallecer, ejecutó su don. Fue como su último aliento. Ejecuté mi don. No me fui sin haber multiplicado mi talento. El Señor demanda eso. El Señor dice, yo les he dado un talento a cada uno de ustedes. ¿Qué hacen con su talento? ¿Lo siembran, lo ocultan o lo hacen producir, fructificar? El Señor mira todo eso. Y entonces ahí es cuando empiezan las perlitas y las piedritas. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Y empiezan las recompensas en el cielo. En el cielo, no son terrenales. Aquí en lo terrenal nosotros no vamos a recibir tanta recompensa, pero en el cielo hay gran recompensa. Entonces, mire, eso pasó con esa persona. Tenía cáncer a causa de eso. Tanto tiempo dentro de la congregación y no había podido ser libre. Y en un momento el Señor dijo, te haré libre, te haré libre. Y lo hizo. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? No esperar hasta último. De pronto ella esperó al último porque faltaba conocimiento. Faltaba que alguien con su don de sanidad viniera y le dijera, ¿sí? Pero no sucedió de esa manera como uno quisiera, pero sucedió de la mejor manera como Dios quiso, porque es que no fue el saco roto que se hizo, produjo un fruto y bien grande y bien bonito, ¿sí? Entonces, en la salud física está eso, cardiovascular, problemas cardiovasculares, derrames, tensión muscular, tasa cardíaca, que es lo que le da a la gente que respira como que así, como duro. ¿Cómo se le dice? Agitado, pero eso tiene otro nombre. Taquicardia le da. Sistema inmune se enferma muy rápido. Ay, porque yo me enfermo tan rápido. Analice por qué se enferma tan rápido. Porque su cuerpo no es inmune ante las enfermedades. Y problemas de abuso de sustancias. Entonces usted ve gente en la calle con abuso de sustancias. Una vez me puse a hablar con un Uber. El del Uber estaba allí hablando normal porque era amigo de una compañera. Y fuimos y toda la cuestión. Entonces ellos empezaron a hablar. Yo consumo esto, yo ta. Y yo no sé, a mí me dio por hablar. Mi compañera sí sabe que yo soy cristiana. Y yo le dije, pero es que muchas de esas personas llegan a consumir porque pasó algo en su entorno. Y entonces se escudan en esto y no atienden a la realidad. Entonces quieren salir de la realidad y entonces por eso hacen esto. El muchacho quedó marcado. Muchacho de 20, le pongo yo, menor que yo. Y empieza a decir, no, sí, es que la verdad es que sí, ella tiene la razón. Yo tuve este problema con mi papá, y empezó a desahogarse, una cosa tremenda. Y refugiado en una dosis, en una sustancia. Entonces usted se pone a analizar esa situación, que va, gracias a Dios, que no lo ha llevado esa sustancia a la calle, pero hay gente en la calle que está por raíces de amargura. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda parte, salud mental. Salud mental, hay enfermos por falta de perdón, por esta amargura. Solamente acá les estoy relatando, no les estoy diciendo qué debemos hacer con ellos todavía, más adelante les voy a decir. Pero es para mostrarle toda la gente enferma que hay y que usted tiene el don de sanidad y lo que puede hacer con ellos. Entonces ya vimos que hay gente amargada,
por falta de perdón con familiares, gente amargada que tiene enfermedades físicas, gente amargada que se mete en sustancias, y ahora vamos a la segunda parte, que es un problema mental. Entonces, enfermedades por salud mental. Y aquí empieza: ansiedad, depresión, neuroticismo. ¿Qué significa eso? Inestabilidad emocional. Estrés percibido. ¿Qué es un estrés percibido? Cuando la persona lo percibe, sabe que tiene un estrés, dice que es capaz de poner en riesgo o en peligro su bienestar, que es a los que llamamos ¿los qué? Los suicidas, los que se hacen daño a ellos mismos. Y el último, que afecta a nivel salud mental, baja autoestima. Ya ese parte lo tocamos, ¿no? Que los que no se perdonan a ellos mismos y entonces se sujetan a otras personas y se dejan por debajear, y es por falta de autoestima también. Pero dentro de la ansiedad, la depresión, la inestabilidad emocional y el estrés percibido, podemos encontrar personas como las prostitutas, ¿sí? Son personas que necesitan de un don de sanidad, de que alguien vaya y los rescate. Llegó a tal punto de ansiedad que dijo: tengo que solucionar como sea. Y al solucionar como sea, ¿qué hizo? Buscó la fácil. La que uno dice fácil, porque eso no es fácil. Eso fue una decisión que, ay Dios, que ya yo estaba viendo un meme en TikTok y decía: la gente dice que la gente que se suicida elige las opciones fáciles, y sacaba su celular y por un abismo nos mostraba ese abismo hacia abajo. A mí me dio vértigo. Y dice, eso no es, y él decía en el meme, decía, esto no es una decisión fácil, ya me dio miedo. Nada más asomándome ya me dio miedo. Entonces, eso no es una decisión fácil, es difícil. Pero es tan difícil. ¿Qué problema los llevó a tomar esa decisión? O sea, tan difícil la situación que estaban y nadie fue y los ayudó. O sea, usted tiene el don de sanidad, tiene la luz admirable en usted, tiene el Espíritu Santo, usted no hace nada por nadie. No, usted se queda encerrado en estas cuatro paredes. Y afuera que hay un poconón de gente cautiva, en la cautividad. El Señor le dice a ustedes, tienen los dones espirituales para edificar a la iglesia, y nosotros acá, edificándonos a nosotros mismos. Por eso yo les decía, el don de sanidad es para los hijos de Dios o para la gente que está cautiva. Ustedes mismos se contestaron, para la gente que está cautiva. Y entonces para nosotros está el Señor, aquí es que usted se llena. David una vez lo dijo y me pareció muy curioso, dijo, esto es como un batallón. Usted acá se ejercita y allá, donde le toca la pelea, usted está full. Está pero ejercitado con sus armas de guerra, está valiente, ¿sí? Para eso son los dones. Ahora, se supone que en los hijos de Dios no debe existir amargura. Pero sucede en casos que hay personas que van a la congregación, pero en ellos no está el Espíritu Santo, y muchos menos buscan la llenura del Espíritu Santo. Es como que me quedo ahí, como que solamente quiero letra, y la palabra dice, la letra mata, el Espíritu vivifica. Hay gente que se queda estudiando de pasta a pasta, se saben de Génesis y Apocalipsis, pero pregúntele si entiende el contexto, pregúntele si ya es libre de amargura, pregúntele si sabe amar al prójimo, pregúntele si da misericordia, pregúntele si él da gozos, da paz a las personas, si él es benigno con las personas. Pregúntele todo eso. No, es que yo me sé que en Apocalipsis viene el arrebatamiento y Dios va a hacer esto. No, es que en Génesis Dios construyó así la tierra. Letra. No está mal, porque pues para uno poder ejercer los dones, ¿qué estamos haciendo? Estudiando. Pero la letra no se puede quedar solamente en letra. Dice, la letra mata, el Espíritu vivifica. Así que tiene que ser un conjunto. Todo es entrelazado. Estamos viendo lo mismo, los dones del Espíritu Santo se entrelazan. El Señor viene por una iglesia, pero David es diferente a mí, la hermana Abel es diferente a mí, Juanita es diferente a mí, pero el Señor viene por una iglesia. Entonces, ¿qué nos hace una sola iglesia? Cuando todos estamos llenos del Espíritu Santo. Si usted antes de eso, antes del arrebatamiento, no está lleno del Espíritu Santo, a usted no lo van a arrebatar. A usted no lo van a arrebatar.
porque le faltó esto. Todavía no estaba dentro de la unidad de la iglesia. Todavía no. Entonces viene ya otro proceso que yo le explicaba a la hermana Belia, que van a haber más personas que se salvan, pero su salvación es diferente porque ya no está el Espíritu Santo. Entonces ya les toca mostrar por obras todo. Y lo dice Juan. Juan dice que él vio una multitud y uno de los ancianos le dijo, ¿y quiénes son todos ellos? Y Juan le voltea, le dice, no, yo no tengo ni idea. Y entonces el anciano le dice, estos son los que fueron captados o traídos en la gran tribulación. Y la gran tribulación es una cosa terrible. Es cuando se estremece la tierra y pasa de todo, porque le dice Jesús a los ángeles que están en el norte, sur, este y oeste, le dice, quédense quieticos, todavía no vayan a abrir los vientos, todavía no vayan a abrir esas puertas, porque cuando, las abran va a haber destrucción. Espérense un momentico, yo sello a los que necesito sellar, que son los sellados por ya hablamos de los sellados por el Espíritu Santo, la palabra habla de los sellados, dice, los sello, y apenas yo los selle, ahí sí abran, porque ellos no van a padecer todo eso. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué busca el Señor de nosotros? La llenura del Espíritu Santo para hacer una sola iglesia. De resto, no somos iglesia si no nos llenamos del Espíritu. Por eso la importancia de estudiar, pero de ejecutar al lado con el Espíritu Santo. No les sirve solamente venir a la congregación y llenarse de letra y no ejecutar, no hacer nada. El Señor lo dice. ¿Qué están haciendo con sus talentos? Repito, ya lo dije, ¿qué están haciendo con sus talentos? ¿Amén? Entonces, usted todavía le falta perdón, amor, pídaselo al Señor. Está dentro de la congregación, llénese acá. Esto es un campo de batalla. Usted lo acompaña al Espíritu Santo y eso es rápido que se lo da. Yo perdono a una persona por mucho dolor que me dé, un mes. ¿Sí? Una vez me costó muchísimo y dolió demasiado, y fue dentro de mi núcleo familiar, porque ahí es cuando duele más, ¿no? Cuando es dentro de tu núcleo familiar. Entonces, dolió demasiado, pero yo le decía al Señor, pero yo tengo que amar, porque el Espíritu Santo, entonces uno se sujeta. Y yo le decía a mi papá, no entiendo cómo la gente puede decir que uno dentro de Dios, en las cosas cristianas, sigue siendo libre. Yo no soy libre. O sea, en cuestiones de... Ya voy a explicar. Yo no soy libre porque el Espíritu Santo que está en mí me recuerda que yo no debo hacer el mal. O sea, en sí no soy libre. En esa cuestión de que Él me está recordando para bien. Para bien. Gente que anda en la libertad, pero su libertad los ata más. Su libertad los lleva a ser esclavizados ante un mundo celeste que es terrible, que dice que nuestras luchas es contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores celestiales de maldad, ¿sí? Esa es su libertad y eso fue lo que escogieron ellos. Pero ahora mi libertad, mi libre albedrío, yo lo quise escoger en Dios. Y al escogerlo en Dios, Él me hizo hija. Y al hacerme hija de Él, ahora Él es mi padre. Y al ser Él mi padre, yo tengo que ser obediente con mi padre. Ya no es si yo quiero, es porque tengo la necesidad, pero porque me brota. Una vez yo le decía en la oración, en un ayuno, le decía, Señor, ayúdame a siempre permanecer contigo porque no me quiero salir. Yo llego a cometer algo y de una inmediatamente empiezo como que, uy, ¿qué pasó? Mi corazón como que se acelera y digo, ¿qué pasó? Tengo que arrepentirme, tengo que hacerlo porque el Espíritu Santo me está convenciendo de ese pecado, me está diciendo, y hay una banderita roja, cálmate y vuelve a empezar. Ah, sí, Señor, me arrepiento y me aparto, y estamos en esa constante. Entonces, yo estoy sujeta a Él. De por sí, yo libre, que uno diga, ay, qué libre soy. Sí, del yugo de la esclavitud, pero no del Señor. Ahora soy sierva e hija de Él. Por eso dice, su iglesia estar sujeta al Señor como las esposas a su marido, o sea, todo eso lo dice, ¿no? Si las esposas son obedientes a sus esposos, entonces la iglesia debería ser obediente a sus esposos, a Cristo. ¿Sí me hago entender? Ya estoy hablando bien de la libertad. Sí soy libre, claro, Dios rompió mis cadenas. Estoy hablando de entender que cuando yo digo no soy libre en cuestiones de ser sujeta a Él, de serle obediente a Él, ya no puedo vivir yo.
tengo que vivir por Él. Eso dice, el morir es ganancia. Y uno muere solamente físicamente, uno muere a sus deleites. Uno muere a sus pasiones, uno muere a sus pecados. ¿Para qué el vivir? Exacto, para que el vivir sea en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dicen, entonces, teniendo en cuenta eso, que dentro de la congregación hay gente que no es parte de la iglesia del Señor, entonces se reparte unos dones de sanidad. Entonces dentro de la iglesia usted puede ver que se ejecuta el don de sanidad. Ay, pero ¿cómo así? Sí, es que adentro tampoco todos son hijos de Dios. Entonces va a llegar alguien nuevo, ¿sí? Entonces va a llegar alguien nuevo y entonces el Señor lo reveló, tienes amargura en eso, y entonces pasa al frente, le oramos por ti, o desde tu asiento, que nosotros acá no tenemos eso de que vamos a imponerle la mano, sabemos que es el Espíritu Santo el que los tiene, que los va a sellar. El Espíritu Santo es más fuerte que nosotros. La oración del justo puede mucho. Una oración de fe, yo tengo fe, desde aquí yo puedo orar por Lilita. El Señor la sana y la sanó. Pasó el caso con Jesús, ¿no? Que va el guardián, el que le dice, tengo a mi siervo enfermo. No vayas a mi casa, desde ahí. Yo me sujeto a autoridades, entonces da solamente la palabra. O sea, él entendía la autoridad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, guau, qué fe tienes. ¿Qué fe tienes? Entonces el Señor ejecutó su don de sanidad en ese momento, gracias a la fe también de esa persona. Porque si ves, el don de sanidad mío se sujeta también a la fe que tenga la otra persona. Si la otra persona no tiene fe y no quiere ser libre, usted ahí no puede hacer nada. Usted se puede matar orando y orando por un don de sanidad para esa persona. Y si él no quiere, ahí no pasa nada. ¿Sí? Por eso la importancia del discernimiento de espíritu. Si usted ve que esa persona no quiere cambiar, no se mate orando por ahí. Ya después vamos a seguir hablando sobre ese tema porque hay un tema que se profundiza en el otro sábado. Entonces, desde aquí yo me pongo a orar. Señor, sánala. Señor, la sana, su autoridad tan grande, y eso fue lo que hizo con el siervo de Cuando llegó, le preguntó, ¿a qué horas pasó? No, hasta ahora yo estaba hablando con Jesús. ¿Tenía que ir a imponer las manos? No. Entonces ese mito cortado. Tradiciones religiosas, cortado. El Señor es más grande y poderoso. Entonces desde aquí nosotros podemos orar. Mi papá puede estar desde la predicación allí orando. Señor, haz libre a todo cautivo. Y recibió del don de Dios la sanidad. Amén. Dice el perdón para el pecador, 2 Corintios 2, 5 al 11. Quiero hablarles que en 2 Corintios 1, Pablo le está hablando a Timoteo y le está enseñando justamente lo que les estoy diciendo, de que llega el Espíritu Santo, ustedes reciben dones, la llenura del Espíritu Santo, Él los va a sellar, y ustedes son los que empiezan a perdonar, así que muchas veces usted perdona sin que alguien venga y le pida perdón. Usted perdona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí con usted. Eso, siéntase privilegiado porque es hijo de Dios. Si usted perdona así de fácil, usted está sellado por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces aquí está Pablo diciéndole a Timoteo, perdónense, sí, tienen que hablar con los que cometen pecado, hay que exhortarlos, pero perdónenlos. Y ahí es cuando entra 2 Corintios 2. El 1, si puede, lo puede leer en su casa y toda la cuestión, porque ese es para ustedes. Pero acá estamos hablando del perdón para el pecador, o sea, de ejecutar el don de sanidad para el pecador. 2 Corintios 2:5 dice la palabra, si alguno ha causado tristeza, o sea, la falta de perdón es como una tristeza, ¿no? No me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo como para no exagerar. Así lo dice él, se la ha causado a todos ustedes de la congregación, pero para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Nosotros hablamos de que si alguien comete un pecado entre la congregación, venía Pablo y les decía, échenlo a Satanás. ¿Se acuerdan? Esa es como la última de las últimas, ¿no? No es que la última opción. No es que ya de una vez pecó y ahí pues. No. Hay requisitos, ¿no? Para llegar hasta por allá. Eso es una exhortación tremenda. Primero un testigo, 2 testigos,
2, No se 3, meten, tío. luego la congregación y por último pues ya no pudimos hacer nada, que el Señor mismo lo juzgue, perdónanos, ¿sí? Pero entonces dice, o sea, si cometió un pecado no solamente lo cometió contra mí, lo cometió contra toda la congregación y no solo con toda la congregación, con el que habita en mí, porque pues si me pone triste a mí, ¿a quién más pone triste? Porque Él vive en mí, amén. Entonces dice, por eso digo, para no exagerar, vamos a decir otra cosa, se la ha causado a todos ustedes, pero para Él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, deberían perdonarlo y consolarlo, o sea, ejecutar el don de sanidad en el perdón, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. ¿Se acuerdan que ya hablamos de las enfermedades de salud física y mental? Si él es consumido por la tristeza, mire todo lo que usted le puede provocar si usted no perdona. O sea, si usted tiene a alguien que usted no perdona, ay Dios mío, vaya y hágalo rápido, porque hay muchos que están enfermos dentro del pueblo por falta de perdón, ¿sí? Entonces dice, consumido por la tristeza, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para finalizar este primer punto? Porque lo que les dije, los dones de sanidades tiene 4 categorías, es mucho. Por eso lo repartí en 2 partes. Pero para terminar este punto y para ir al otro, se reparte con dando amor, ejecutando perdón. Eso es dar un don de sanidad. Si usted hace eso, hermano, tiene el don del Espíritu Santo. Lucas 17, 3 al 4 dice, así que cuídense si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Miren, y si se arrepiente, perdónalo. Por ahí había un caso que decía, perdónelo, pero él seguía en la misma cuestión la persona. Nada que se arrepentía, pero usted tenía que seguirlo y seguirlo, perdonarlo. Y anterior vimos que hay que ejecutar algo, un castigo. ¿Sí? Señora. Digamos, la persona que comete el pecado tiene que ir y pedirle perdón a la persona con la cual cometió el pecado, o solamente se puede arrepentir delante del Señor. No necesariamente el que comete el pecado va directamente al que le ofendió. No siempre pasa eso. Pocos casos, por eso dice acá, reprenderlo, o sea, porque vino. Yo lo reprendo porque vino. Fue él, yo no lo llamé, él vino, ¿sí? Entonces reprenderlo, y si se arrepiente, perdónalo. Pero si en ese momento ni se arrepiente, entonces ¿cómo yo lo perdono? Pero vino a mí, entonces ¿qué decía en el versículo anterior? Pues ejecute, dice un castigo, dice que le impuso la mayoría. Llévelo ante las autoridades. ¿Quiénes son sus autoridades? Pastores. Amén. Entonces te lo lleva ante las autoridades y le dice, miren, lo que les estaba diciendo. No le dice, el hermano de la fe me hizo tal cosa, y no son hermanos a veces, o mi familiar, ¿sí? Fulanito de tal, vengan, tráiganlo acá y miramos y llamamos 1, 2 testigos, 3, ya cuando exageren, entonces ya saben. O sea, todo es ¿cómo se le dice? Un paso a seguir, un proceso, ¿sí? Eso no pasa de la noche a la mañana. Exactamente, y entonces hay que tener cuidado, si tu hermano peca, reprenderlo, y si se arrepienta, perdonarlo, ¿sí? Si se arrepienta. Entonces, era lo que yo estaba diciendo. Había casos que a nosotros nos decían, yo estuve en una congregación que nos decía, perdone a la persona, para no decir la palabra, porque algunos van a entender la referencia, perdone a la persona, pero la persona estaba dentro de la congregación y seguía comportándose mal. ¿Por qué no castigábamos al que estaba mal? Si estaba dentro de la congregación y el Señor dice, repréndanlos, o échenos a Satanás si no quieren cambiar. ¿Sí? Ahora, si la persona es del mundo, ya, del mundo, usted sé que tiene que ofrecer amor. Usted ahí ya lo tiene que comprender y más bien enseñarle la libertad de Cristo. Hay gente que está aquí pero no tiene la libertad de Cristo. ¿Sí? ¿Ahora sí ya me entienden?
Amén. ¿Quedamos bien? Bueno, gloria al Señor. Y vamos en, perdónalo, aun si peca contra ti 7 veces en un día, si 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo, pero pues teniendo en cuenta que se arrepintió, ¿sí? ¿Sí? Pide perdón y me arrepiento, pido perdón y me arrepiento, es como que me falló en la primera, pero se arrepiente, como un mal matrimonio, Dios mío, pero sí, es así, a la primera. Sígale con el matrimonio. Es que somos la esposa del Señor. Sí, entonces el Señor nos reprende, nos castiga, otra vez volvemos, nos reprende, nos castiga, otra vez nos ama, nos reprende, nos castiga, nos ama. No la pasamos en esa, porque nosotros no hacemos lo mismo. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, tendríamos que tener el comportamiento del Señor. Por eso en el discernimiento de espíritus les dije, ¿qué es discernir espíritus? Ver el comportamiento. ¿De quién? En nosotros deberíamos tener el comportamiento de Dios, pero en las personas de afuera están teniendo un comportamiento de hijos de Satanás. Así lo dice el Señor. Los que son seculares y no conocen de la palabra del Señor son hijos de Satanás. Solamente los sellados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Sí ven? ¿Cómo se nos viene ampliando la mente? Pues para tener un don de sanidad, sabiduría, ciencia, discernimiento, espíritus, fe, para ver si se puede o no se puede hacer eso. Y dice, y bueno, y perdónalo 7 veces, si se arrepiente, perdónalo. Efesios 4:32. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No, yo no le perdono, usted no es hijo de Dios. Fueron y le pidieron disculpas y usted nada, usted no es hijo de Dios. Pero acá estamos viendo que si somos hijos de Dios, entonces vamos a repartir don de sanidad. Perdón. Cuando yo empecé a conocer, yo fui de pedir perdón a muchas personas, aunque yo no fui La causante, ¿sí? Llegó Llegó una amiga mía. Se burla. Ahí es donde voy. Llegó una amiga mía. Llegó una amiga mía que era católica. Y entre el compartir y todo eso, yo le enseñaba de la palabra, nunca la forcé a que vas a ser cristiana, vete, De hecho, ya ni viene acá porque ya vive súper lejos. Pero yo le enseñé la verdad de Cristo. La verdad os hará libre. Poco a poco ella empezó a ser libre y toda la cuestión. Y le entró en esas ansias. Ella tenía que ejecutar ese don de sanidad. Y le entran esas ansias, yo quiero sanar. Y entonces fue buscando a las personas que en algún momento la afectaron a ella. Ella fue. ¿Y a qué quiere decir el versículo? Que ellos venían. Porque cuando ellos vienen, yo los puedo reprender. Pero si yo voy y le digo, te perdono porque tú me hiciste tal cosa, lo estás reprendiendo súper mal. Es como si tú fueras un orgulloso. Así te estás viendo, como un orgulloso. Te perdono. ¿Me perdonas? La gente que es ignorante en las cuestiones de Dios dice, usted ¿me no me perdonas? perdona, pero yo sí lo perdono, pero usted no me hizo nada. Sí, o sea, es como que ellos van a ver como, no, yo me perdono, o sea, ¿quién te crees tú? ¿Eres Dios? O sea, te estás viendo como tan sobrevalorado, ¿sí? Por eso es mejor que ellos vengan, se arrepientan y nos necesiten. Por eso les decía, en muchas ocasiones nosotros perdonamos sin antes haberlos visto que vinieran, ¿sí? Porque se supone que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me han pedido para libertar a cautivos, pues yo tengo que libertarlo y empezar a orar por él. Así no haya venido, digo, Señor, guárdalo, que en algún momento se arrepienta, Padre Santo. Y eso fue lo que yo le dije a mi compañera, a mi amiga. Le dije, ora por él, por esa persona. Se rió en la cara de ella. Le dije, lo hiciste mal, amiga mía, lo hiciste mal porque no viniste. O sea, yo sé que tienes la emoción y es el primer amor. Cuando uno está enamorado de Dios, quiere todo hacer rápido. Yo voy a llamar a este y ya se convirtió, y voy a llamar a este. No podemos. El único que convence es el Espíritu Santo. Nosotros predicamos. Él se encarga de añadirle a la iglesia. Nosotros no podemos hacer tantas cosas. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Amén. Gloria al Señor. Entonces, esas son las enfermedades, hermano. Esa es la primera categoría. Si usted ha hecho o ha ejecutado el don del perdón, que son los dones de sanidades, ahí está su primer nivel.
digámoslo así, su primer nivel. Vamos para el segundo nivel dentro de los dones de sanidades. Me tomé una horita en eso. La segunda horita para el otro punto, porque como les digo, el otro sábado ya doy el 3 y el 4. Esos sí son bien fuertes, pero necesitamos primero conocer estos dos. Libertar a los cautivos. Esa es la segunda categoría, segundo nivel. Entonces usted se perdona a usted mismo, perdona a los demás, puede venir a hacer lo que sigue. Predicación del Evangelio para salvación. Y era lo que yo les decía, el sinónimo de sanar es salvar. Lo que les expliqué ahorita con el testimonio de la persona que tenía cáncer. El Señor la sanó. Uno no puede decir que el Señor no la sanó, el Señor la sanó, pero a su manera, porque Él sabía el plan perfecto y sabe el plan perfecto que tenía, no solo con ella, sino con todo su entorno, porque Él necesitaba manifestarse, glorificarse. Dice, quien es esclavo de sus propias pasiones resulta sumamente vulnerable e incapaz ante los estímulos exteriores, principalmente de aquellos que resultan de las relaciones más significativas en su vida. La persona en tal condición resulta incapaz de mantener su autonomía intelectual y emocional ante las conductas disfuncionales. Al mismo tiempo resulta incapaz de romper adecuada y oportunamente con los modelos de la relación que le atan. Cuando hablo de disfuncionales, aquí ya empezamos a hablar del perdón o la predicación para salvación con el perdón de los pecados, y eso ya yo ya no lo puedo hacer. O sea, el único que perdona es Dios, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo ejecutar mi don de sanidad con ese perdón de los pecados? Predicando el Evangelio para salvación. Amén. Las personas que son fuera de los hijos de Dios se vuelven duras, testarudas. Porque no, yo no admito que estoy pecando, sigo siendo adúltero, sigo siendo fornicario, sigo siendo ladrón, sigo siendo mentiroso, sigo siendo chismoso, sigo siendo... O sea, ya vimos los pecados en los discernimientos espirituales. Eso no le podemos decir, sal espíritu, no. Es una persona testaruda que tiene eso en su corazón, en su vida, en su estilo de vida, y también es un modelo que está siguiendo. Puede venir de generaciones, maldiciones generacionales. Entonces se repite una conducta. ¿La conducta cuál es? Seguir haciendo lo que papá hacía, abandonar hijos por montones. Seguir haciendo lo que papá decía, vamos a tomar, a emborracharnos. Entonces el problema no es que se tome una, el problema es que le guste tomarse varias, ¿sí? Porque el vino es encarnecedor. Entonces todo eso es disfuncional y empieza a hacer disensiones, empieza a fluctuar todo lo que es la parte de la familia, y entonces ¿cómo uno lleva libre a esas personas? Predicándoles el Evangelio para salvación. Para predicar el Evangelio para salvación, como lo dice Marcos 16, 15 al 18, aquí Él nos enseña cómo ejecutar el don de sanidad. Dice, y les dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo, a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿ya? Será sano de todos sus pecados ya. Mas el que no creyere será condenado. Usted tiene las llaves para sanar, para atar o desatar a la persona. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí ven? Entonces aquí dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esa parte subrayala, esa parte de donde sanidad. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, eso es un don de sanidad. Usted tiene el Espíritu Santo, no le va a pasar nada. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, pero entonces acá ya ponemos las otras categorías, que es la mental, la física y el perdón de los pecados, pero en la predicación para salvación. Ahora, cuando entendemos que la sanidad es sinónimo de salvación, Lucas 17, 12 al 19, Lucas
17. 12 al 19. Dice, y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Esta es la historia de los hombres leprosos, los 10. Y con este versículo les quiero demostrar cómo Jesucristo mismo, que fue el primero en ejecutar el don de sanidad, entregó la salvación para unas personas. Pero entonces aquí estamos hablando del don de sanidad por enfermedad y todo eso. Aquí tenían una enfermedad física. Dice que eran hombres leprosos. Pero mire que en la palabra nos dice lo siguiente: los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, ahí ya se sanaron. Ajá, ahí ya se sanaron. Y dice, y entonces uno de ellos, de los 10, 9 siguieron, uno se devolvió. Dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, Dios sabía que ya habían sido limpios todos. Y dice Jesús sabía. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, aparte era una persona gentil, ¿sí? Esos son los dones de sanidad, ejecutarlos sobre una persona gentil que nunca conoció. Pero es que los otros eran de pronto, ¿qué? ¿Judíos? O de pronto, no sé, sacerdotes, levitas. O sea, de toda su clan, de toda su descendencia de gente súper espiritual entre comillas, ¿no? Entonces se fueron a hablar con los, ¿cómo decía él? A los sacerdotes. O sea, tenían la oportunidad de entrar a los sacerdotes. ¿Ustedes creen que un samaritano podía entrar? No, para ese momento ellos habían una rivalidad. Pero él sí lo entendió, dijo, pues que si yo ya soy sano, me va a ir a devolver con el que me dio la sanidad. Y glorificó a Dios. Entendió quién era el que había perdonado ahí todas sus deudas. Porque al perdonarle todas sus deudas, pudo ser sano. Si no hubiera sido perdonado por sus deudas, no hubiera sido sano. Dios no hubiera ejecutado ahí una sanidad con él, pero sí lo hizo. Y fue y él entendió. O sea, Jesús le decía, cuando ahí en la parte que dice los 70 fueron a predicar de 2 en 2, cuando ellos vuelven, Jesús toma un tiempo a solas, se va a solitas y alza las manos, o yo no sé, se arrodilla. En fin, es que habla con el Señor y le dice: ¡ay, gracias Dios! Gracias, porque tú, Padre, le mostraste a los niños cómo hacer las cosas, cosa que no quisieron recibir los adultos. ¿Quiénes eran los adultos en ese momento? Gente que estaba llena de letra por un montón. Pero los niños estaban gozosos haciendo la obra del Maestro. Y el Señor se regocijaba en eso. Y yo creo que se regocijó cuando vio al samaritano devolverse. Dijo: le mostraste, Señor, a él quién era yo. No solamente él vio un profeta, no solamente él vio un maestro, no solamente él vio de pronto un sacerdote. Él vio al Hijo de Dios y lo entendió. Los otros 9 se fueron para allá, para los sacerdotes, a la casa de Dios, al templo. Mientras que él iba al que era, a Dios, a Jesucristo mismo, a postrarse delante de él y decir, y por eso la palabra dice: venid, póstrense, invoquen el nombre del Señor Jesucristo y pidan, y él les dará. Pero nosotros ni podemos venir a postrarnos. ¿Cuántos toman un tiempo para arrodillarse al Señor? Pero yo quiero llenura, pero yo quiero dones, pero yo quiero milagros, pero yo quiero sanidad. ¿Cuándo haces lo del samaritano? ¿O solamente vas a la congregación a hablar con los sacerdotes? ¿Sí me hago entender? Pues esto es una reprensión súper fuerte y quiero que no entre tan duro para nosotros los hijos de Dios.
Si somos hijos de Dios no nos debería dar tan duro. Ay, no, nuestra palabra no, ay, sino amén, gloria al Señor. Nos está hablando Jesucristo mismo. Sí, amén. Pero si somos gentiles. O si somos, no gentiles, porque mire, él lo hizo, un niño lo entendió. Si somos fariseos más bien, si somos religiosos, sí, ay. Ahí sí dolor, crujir de dientes de pronto. Porque eso no era en el reino de los cielos. Es que no ven que no tienen un comportamiento del Señor. En ellos no hay fruto ninguno. Claro, predican. Y es que de hecho Mateo lo dice. En su nombre vinieron unos y hicimos esto, hicimos lo otro. O sea, mire, también el ejecutar un don de sanidad no significa que usted sea un hijo de Dios. Porque una persona bruja, hechicera, puede sanar. Una persona que anda con sus religiones de indígenas y todo esto, ellos sanan. Entonces, ¿qué nos diferencia? Porque yo sano, entonces tengo al Espíritu. No. El Señor les decía, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conocía si estaban ejecutando milagros, sacando demonios y toda la cuestión? Ellos no tenían amor, ellos no tenían perdón, ellos no predicaban el Evangelio. Muchos de ellos dicen que predican por ganancias deshonestas. ¿O acaso es que eso no se presenta hoy en día? Hoy en día está como así, tuteteado. Yo veo adoradores sacando un poco, no de canciones, pero un jurgo de canciones. La gente emociona, gloria al Señor, pero todos es dame, sáname, todo. Son como ovejitas, me. Y dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces esos cánticos son espirituales, son para Dios. No, eso es para mí. Todo eso se ha perdido. ¿De verdad somos hijos de Dios o no lo somos? ¿De verdad tenemos el don espiritual como debe ser el bueno? ¿O estamos ejecutando dones malos? Porque acuérdense, en el don de sabiduría, había malos que tienen sabiduría. En el don de ciencia dice que se les dio la ciencia buena y la ciencia mala. Había un árbol, ¿no? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, ellos también lo tienen. En la fe, la gente tiene fe. Pero, ¿en qué creen? ¿En qué tipo de Dios? ¿La buena o los dioses paganos? ¿Sí ves? En el discernimiento de espíritus, esas brujas ven a los demonios. Ellas ven a los hechiceros. ¿Cuántos cristianos que buscan el discernimiento de espíritus se van a la casa de los tarot? Ay, ¿usted sabe qué pasa con la vida de mi perro? Me acordé. ¿Usted qué pasa con la vida de mi mamá que se murió, de mi abuelo, qué tal cosa? Oiga, ¿acaso no dice la palabra que está durmiendo ellos, su espíritu? O sea, no pasa nada. Están durmiendo, están esperando el juicio de Dios. Nos están esperando a nosotros. Entonces, nos están esperando a nosotros. ¿Qué pasa entonces? Porque se presentan espíritus, que son demonios. Porque ellos sí saben imitar. Mire, hay una jerarquía dentro de los demonios tremenda. Y hay uno que se mete dentro de los sueños de las personas. Usted como hijo de Dios tiene que orar por la noche. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente en ti he confiado, Señor. Tú eres mi refugio, mi esperanza. O sea, acuérdese todo lo que dice David. Acuérdese en ese momento porque usted está indefenso. En la noche usted está indefenso, pero el que está en usted, que es el Espíritu Santo, lo está protegiendo. Pero si usted no habla con el Señor, entonces en las noches vienen esos demonios y dice, ay, yo me soñé con fulanito de tal, yo me soñé. ¿Seguro que usted sí se soñó con fulanito de tal? ¿O era un demonio? ¿Por qué? Porque ellos, tal vez ellos no leen el pensamiento de nadie. Ellos no es que usted está pidiendo, yo quiero un encuentro con mi mamá, un encuentro con mi papá que ya murió. Ellos no leen eso en la mente. Pero si usted ha dado evidencia de que quiere eso, ellos vienen y lo muestran. Y se lo muestran. Y entonces, vienen y se muestran en la categoría, es que eso es profundísimo. En esa categoría dice que los demonios también
disfrazan, bueno, la misma palabra dice que se disfrazan de ángeles de luz, ¿no? Pero se disfrazan de animales. O sea, hay una cosa terrible en ese área. Pero usted no sabe ni siquiera lo principal en las cosas de Dios. ¿Qué va a saber eso? ¿Cómo se va a defender ante esas cosas? No, déjese de comer cuento y vaya a la casa del tarot, vaya si le hablan. ¿Dios no le habla? ¿A usted no le habla? Si usted no le habla, déjeme decirle que no está lleno del Espíritu Santo, porque Dios sí habla, y habla por muchas maneras, solo que nosotros somos los que no nos queremos llenar del Espíritu Santo. Algunos son bautizados, y si quieren eso, se quedan ahí en el bautismo, y ya no sucedió nada más. No quiero aprender, no quiero correr la buena batalla, la carrera, llegar a la meta. No, vaya ahí a pasos despacio, seguro pero lento, no. El reino de Dios lo arrebatan los valientes, los que sí guerrean, los que sí quieren correr, los que sí quieren esforzarse, los que sí se quieren fortalecer, los que sí son valientes, no los que son débiles. El Señor les ha dado autoridad. ¿Autoridad para qué? Para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para devolver la vista, para hacer que el cojo se levante. Pero si no empezamos por el don de sanidad, de dar perdón o predicar el Evangelio, ¿cómo vamos a llegar por allá? Con las otras 2 clases que les voy a dar en el sábado, ¿cómo vamos a llegar allá? Si no empezamos por estos 2. Y no es que ahorita usted diga, no, es que yo no sabía que yo tenía ese don. Sí lo tiene, hermano, sí lo tiene. Ejecútelo, usted tiene el poder, usted tiene las llaves. El Señor les digo, en el don de ciencia, en YouTube está. En la segunda parte expliqué que cuando Jesús le dijo, Pedro, o sea, en ti pongo las llaves del Hades, pero no decía en Pedro como el Papa. Él hablaba de la confesión que hizo en ese momento. ¿Cuál era la confesión que Pedro había hecho en ese momento? Jesús dijo, ¿ustedes saben quién soy yo? Hijo del Dios viviente. Él confesó, tú eres el Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dijo, este lo entendió. Un niño lo entendió. Vino a los suyos no lo recibieron. ¿Sí ven? Don de ciencia. Ahí empezó a ejecutar entonces después Pedro su don de sanidad, porque dijo, id a todas partes predicando el Evangelio, bautizándoles, y si se bautizan estos serán salvos, estos serán sanos. Eso es lo que quiere Dios. Usted no puede perdonar los pecados de nadie, no puede. Sí puede perdonar las ofensas de las personas, los pecados no, pero predique el Evangelio, porque si usted predica el Evangelio, entonces el que viene y lo salva, el que sí puede salvarlo es Dios. Ay, no, es que ya no puedes decir, es que a mí nadie me predicó. El polvo de sus zapatos va a testificar. Pero si ustedes no tienen el polvo de sus zapatos tampoco, ¿qué van a testificar? ¿Qué van a testificar? En la misma tierra estoy esperando que los hijos de Dios se manifiesten, y los hijos de Dios no se manifiestan porque la tierra lo siente, la tierra siente que por ninguna parte están caminando. En este momento la tierra, bueno, estoy en segundo piso, no me siente, pero abajo sí, me siente. Es un ser vivo. Todo lo que respira es la de Jehová. Si ellos hablan, si la tierra habla, es porque es un ser vivo. Que yo no lo interprete es otra cosa, que porque no tengo hasta tal magnitud. Imagina uno tuviera el intelecto al 100, seríamos pues, dioses, pero no, o sea, no. Dios no quiere que nosotros en esta actitud lleguemos a hacer eso. En esta actitud, en esta carnalidad, en esta mundanalidad, tener un intelecto así no sirve. No sirve. Por eso el Señor atrás, en el libro de Génesis, dijo, mejor me llevo a Adán y a Eva, los saco, los expulso, porque ya, o sea, ya probaron el de la ciencia del bien y el mal. ¿Se imagina donde pongan a probar el de la vida? Y con ese intelecto tan dañado, Aquí no cabríamos. no estaríamos re mal. Aquí habríamos 20.000 millones. Y ayer la hermana Bella le decía, por uno entró el pecado, pero por la multitud de transgresiones vino uno y nos perdonó. ¿Por qué por la multitud? Porque todos pecamos. Uno pecó, el problema fue que ahí seguimos pecando. No fue que uno pecó y ya nosotros todos nos apartamos, aprendimos de la lección. No, ni aprendimos, seguimos en esa.
¿Cuántos aquí cristianos o que dicen ser cristianos no aprenden? Siguen de transgresión en transgresión. Ah, no, porque por gracia sois salvos. Y esto no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, déjeme decirle que cuando habla de obras, él está hablando de que usted no puede ir a sanar enfermos y entonces por eso se sanó. Usted no puede ir a hablar lenguas porque por eso se sanó. Eso es que dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. No, usted es salvo por las obras, pero de la evidencia del Espíritu Santo. Porque dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Qué es mis obras? No esa que es de los dones, no esas sanidades. No, la evidencia de que Cristo vive en mí. La obra es una evidencia de que Cristo vive en mí. Si yo puedo perdonar, puedo predicar, hay evidencia de que Cristo vive en mí. Esa es mi obra, esa es mi obediencia, esa es mi gracia. Esa es la gracia que está conmigo siempre. No debemos dejar de luchar, de perseverar en eso. Entonces dice aquí, al final con lo de los 10, dice que fueron limpios. 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino el extranjero. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Usted le puede decir a alguien, tu fe te ha salvado. Pero cuando viene, se arrepiente, también muestra frutos, evidencia, igual que nosotros, evidencia de que hay un cambio, de que quiere cambiar. Así que usted reparte, mi hermano, el evangelio para salvación cuando ejecuta el don de sanidad. Si usted ejecuta el don de sanidad, está repartiendo el evangelio. Si usted reparte el evangelio, está ejecutando el don de sanidad. Amén. Con eso, mi hermano, cerramos hoy. Para el otro sábado nos queda sanar enfermedades del cuerpo y poner en libertad a los oprimidos, liberación de espíritus.